Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, momento en el que llegamos a sus hogares con la redacción abierta y les deseamos la bienvenida al programa, como no, por supuesto, aquí en el Toro Televisión. Nosotros ya estamos preparados y dispuestos para informarles, para opinarles, para enmarcarles de las noticias del día, de la actualidad, todo aquello que componga la actualidad nos es de competencia obligada. Eso sí, con algunos parámetros que nosotros nos autoexigimos, la valentía y el rigor. Y dentro de un ambiente general que ya se respira en otros programas de la casa, en este también, que es el de la libertad. Aquí no queremos que vengan con el argumentario, unos que se lo escriben y vienen a defender no sé qué ideas de no sé qué formación política, no. Preferimos que venga gente pues con un cierto nivel de independencia, que venga a opinar sobre las cosas que han pasado en el día, con opiniones propias. Ya sé que algunas de ellas, pues a lo mejor no les gustan. A mí también me pasa, pero bueno, hombre, de ahí sí que sacan ustedes y yo, sí que sacamos cada día puntos para organizar nuestra manera de pensar, que es lo que toca. Otra cosa es lo que hacen en otras televisiones, en las telepedros, pronto va a haber una más. Ahí sí, hay los tertulianos, todos saben si acaso llevan a uno de la oposición para sacudirle entre todos y tal, pero bueno, eso es otra cosa. Eso es la jauría que se engrasa con dinerito público en anuncios a veces públicos, a veces declarados y a veces no, o con favores prestados, como por ejemplo, oye, quiero que me montes otra telepedro. Esas son las cosas que le gustan a este gobierno y que se hacen en este país. Hoy empezamos hablando de nosotros mismos, del Club de Amigos. Ya me acompaña doña Paula Cruzado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues muy bien, bienvenida. La verdad. Muchísimas gracias. ¿De qué quieres hablarnos hoy? Pues mira, lo primero que quiero es dar las gracias por el martes, por la gente que nos acompañó en Valencia, sí. Que el pueblo ha vuelto a demostrar que solo el pueblo salva al pueblo y de verdad que nosotros estuvimos muy arropados por toda la gente que nos acompañó en ese especial Dana, así que desde aquí gracias a todos los que nos acompañasteis y a aquellos que no pudisteis venir, que os dieron muchísima rabia, también muchísimas gracias por ayudar bueno, pues a que sea un programa especial como el que fue. Y luego acabo de bajar, ahora que se está haciendo el curso de Fernando Paz, el ciclo de Fernando Paz, que vamos hoy por la tercera sesión, el ciclo de historia del cristianismo, que está siendo un éxito. Decirles a todas aquellas personas que se quieren apuntar, que se pueden apuntar a sesiones sueltas. Es un ciclo que es verdad que son 10 sesiones, que está hasta el 18 de diciembre, pero son independientes una de otras. De hecho, hoy estamos tratando las claves de los evangelios y el Nuevo Testamento. El próximo jueves trataremos la figura de Jesús de Nazaret. Como digo, son sesiones independientes, que es cierto que están relacionadas entre ellas, pero pueden asistir a la que más les gusten o a todas. Pueden hacerse con las conferencias que ya han pasado, a través de haciéndose con las grabaciones, que muchísima gente nos las está solicitando, más que nada porque dicen, es que esto merece la pena que lo vean mis nietos, merece la pena que lo vean mis hijos. Entonces, bueno, nosotros se los hacemos llegar, que nos llamen al teléfono del Club de Amigos para informarse de cómo hacerse con ellas. Como digo, son todos los jueves a las 7 de la tarde hasta el 18 de diciembre. Y luego también... Tienes que contarnos pues lo fundamental, que es que se acerca el 31 de diciembre, hay que hacer la renta, ya no se podrán hacer donaciones después del 31 de diciembre y uno tiene que tener claro qué hacer de aquí al 31 de diciembre. Pues sí, porque ya se nos ha escapado el mes de octubre. Nosotros hemos empezado esta campaña pues desde el mes de octubre para que a todas aquellas personas que quieran ayudar a este medio de comunicación a hacer realidad este proyecto de libertad de expresión, que cada vez va quedando menos, como tú has dicho a la hora de presentar el programa, van creciendo telepedros, pero las que somos de libertad de expresión nos van intentando poner cada vez más difícil. Pues por eso les necesitamos a todos ustedes. Y no tenemos alpiste, que eso es muy importante. Sin alpiste se crece endeble. Les necesitamos a todos ustedes, a los que cada día, cada noche, cada programa están al otro lado, para que nos ayuden, para que hagan posible, como digo, esta televisión. ¿Y cómo hacerlos? Haciéndose socio del Club de Amigos o haciendo donaciones puntuales. Ambas vías, ambas opciones desgravan, y es decir, si por ejemplo haces una donación, los primeros 250 euros te desgravas el 80%, es decir, te devuelven 200 euros, con lo que pagarías una cuota anual de 50 euros al año, que son 4 euros al mes, que de verdad que a nosotros nos
nos ayuda muchísimo a seguir hacia adelante. También en el caso de las empresas, también pueden, bueno, pues la empresa sea pequeña, mediana, en el impuesto de sociedades. Eso es. Pero en ambas cosas hay unos mínimos, hay que saber cómo hay que hacerlo y eso lo mejor es que lo contrasten ustedes llamando al teléfono del Club de Amigos 91 616 2464. Oiga, ¿cómo va eso de la donación? ¿No? Claro, es muy sencillo. También nos está llamando gente que bueno, es socia del Club de Amigos o ha hecho donaciones puntuales a lo largo del año y no sabe lo que le resta para llegar a esos primeros 250 euros. Decirle que en este mes de noviembre que empieza ya, bueno, estos últimos días de octubre y ya a partir del lunes que empieza noviembre, bueno, pues pueden hacer completar puntuales, lo que les haga falta eso es, donaciones puntuales para completar, para llegar a esos 250 euros y poder disfrutar de esa deducción de 200 euros que quieras que no, que antes de que se lo lleve el gobierno, pues se lo llevan ellos por ayudarnos más que nada. Claro. Pero que también nos está diciendo muchísima gente, no, si es que yo no estoy obligada a hacer la declaración de la renta. Yo a todas aquellas personas que nos llaman y nos dicen eso, le digo, usted presente el borradón que no sabe si con esta ayuda que nos ha hecho le va a salir a devolver. Si le sale a devolver, lo presenta. Si no, pues no hace falta. Como no tiene obligación, no hace falta presentarlo. Sí, pero si no tienes obligación y la presentas y te sale negativa, te tienen que ingresar. Eso es lo que tiene que saber Eso todo. es, ahí está. Bueno, ¿y del canal de WhatsApp qué me dices? Del canal de WhatsApp, hay por ahí un QR que es muy sencillo, es nuestro canal de WhatsApp para estar informado de todas nuestras actividades, de las novedades, de cómo hacerse socio, de cómo ayudar a esta televisión. Es nada, hacer una foto a ese QR y pone seguir canal. Ustedes les pinchan y ya están informados de todo lo que hacemos en el Club de Amigos. Facilísimo. Que no es poco. Facilísimo. Bueno, y gracias por llevar ese tren de actividades que lo suyo debe costar, me lo imagino, y a veces me sorprende cómo organizáis tantas cosas y a la vez. Así es que muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido hablando de lo que pasa en el mundo. Hoy tenemos que empezar con la nueva paz, espero que duradera, entre el presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping. Se han visto en Corea. A consecuencia de ese encuentro entre ambos líderes, bueno, ya se generó una especie de impresión favorable de que iban a haber acuerdos positivos y efectivamente los ha habido porque los acuerdos de Estados Unidos con China establecen una bajada de aranceles al 10%. A cambio, Pekín suspende las restricciones para que las empresas norteamericanas accedan a eso que se llaman las tierras raras, que son normalmente metales escasos, metales valiosos, metales esenciales para que se puedan producir microchips, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. El acuerdo de suspensión de la restricción para vender tierras raras chinas a las empresas norteamericanas tiene un plazo de un año y en un año pues verán a ver cómo está la cosa y irán tomando decisiones. El acuerdo ha venido a tranquilizar a los mercados. Esto ya estaba un poco descontado en Estados Unidos, pero ahora el optimismo por falta de tensión entre China y Estados Unidos en lo comercial es lo que prepondera. Vamos a escuchar cómo lo anunciaba Donald Trump. El acuerdo comercial lo tenemos prácticamente ahí. Lo tenemos. También hemos llegado a un acuerdo de un año con respecto al suministro de tierras raras por parte de China. Será un acuerdo que se revise año a año. Bueno, pues hay compromiso y todos se alegran de que lo haya. Hay que hablar de otra cosa que ha decidido Estados Unidos. En Estados Unidos el complejo militar industrial estaba convencido de que tanto Rusia como China habían seguido haciendo pues experimentación, ensayos sobre armas nucleares y que Estados Unidos lo había suspendido, continuar con los ensayos y ahora Trump ha decidido que de inmediato se reanuden los ensayos para ganar ese tiempo perdido y esa competencia perdida en comparación con las armas nucleares que se han desarrollado tanto en Rusia como en China. Así lo cuenta el presidente Trump. Tiene que ver con el resto de países. Parece que todos están haciendo pruebas nucleares. Nosotros tenemos más armas nucleares que cualquiera. No hacemos pruebas, las hemos detenido durante muchos años. Pero como el resto está haciendo pruebas, es apropiado que lo hagamos. O sea que se activa el programa y empezarán de inmediato
a producirse nuevos ensayos de armas nucleares estadounidenses. Y ahora vamos a hablar de Polonia, porque la verdad es que vamos de susto en susto. El susto a veces se produce en Rumanía, a veces se produce en Polonia, en fin, en Lituania, vamos de susto en susto. Hoy ha sido Polonia la afectada por los sustos. Ha habido ataques de misiles y de drones rusos que han caído cerca de su territorio, en suelo ucraniano, pero muy cerca de la frontera con Polonia, lo cual ha obligado a Polonia a cerrar su espacio aéreo durante unas horas y en concreto lo que toca a los acercamientos de naves comerciales sobre dos aeropuertos polacos que están cerca ya de suelo de territorio ucraniano y que, bueno, pues por prudencia, esas son las imágenes de los ataques con drones y misiles que han tenido lugar en las últimas horas en las regiones ucranianas cercanas a las fronteras de Polonia o con Polonia. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a concentrar ahora en la actualidad en nuestro país. Como saben, yo estoy muy preocupado por el avance de la droga en todos sus términos y ahora van a ver algunos ejemplos que les van a dar una idea cierta y precisa y además indubitada de cómo están de recrecidos los asuntos de la droga en nuestro país. Esto que se sigue tratando en nuestro Código Penal como un delito contra la salud pública, pues ya no es eso, es otra cosa. Es un delito contra nuestra seguridad, que por cierto goza de la complicidad, bueno, la complicidad, el desinterés de las fuerzas políticas en general, porque no tienen en sus programas algo que sea parecido a una actuación para reducir el fenómeno del narco en nuestro país. Y deberán tenerlo, ya verán cómo en el futuro lo tendrán, porque esto ha llegado a unos límites completamente insospechados. Y ahora pues vas a cualquier pueblo y hay uno que planta adormideras o hachís o marihuana o lo que sea, porque esto es un gran negocio y hay expectativa de codicia y por lo tanto se apuntan a eso. Si además lo hacen enganchando a las redes y no pagando la electricidad, pues más que mejor. Y así se producen esos negocios en el mundo rural, en las ciudades están los narcopisos y en el territorio, digamos, fronterizo, sea por línea marítima o sea por el aporte de camiones o otros tipos de transporte de la droga, lo que hay es envíos masivos y organizaciones vinculadas a delitos terceros. Ayer veíamos cómo tenían en Cataluña en régimen de esclavitud a unos señores que apenas les daban de comer, encerrados con llaves para que cuidaran las plantaciones. ¿Y cobraban por eso? No, eran esclavos, era un delito de esclavitud laboral, delito contra las personas. Bueno, pues eso es una de las cosas que encubren, también encubren redes de prostitución, mucha violencia, que no estaría en nuestras calles si esas bandas de narco no hubieran decidido asentarse en España por varias razones, porque es un país agradable, donde la policía trata educadamente a los detenidos si es que eres detenido, donde las leyes son muy laxas, las condenas son muy bajitas y si te pillan por algunas cosas pues puedes darle la vuelta a la situación y volver a la libertad con algún cargo, con obligaciones X, pero que, bueno, se puede eludir bastante bien el esquema, la defensa que tiene planteada el Estado español. Hay de todo. Esta mañana estaba leyendo cómo unos han preferido quemar el barco donde llevaban la droga antes que ser detenidos con ella. Sí, se la saben todas, eso está claro. Y solo hay que ver el tipo de armas que utilizan. Bueno, vamos a nuestro recorrido, que es la manera que yo tengo, desde la humilde posición que cada uno ocupa, tiene que aportar. Yo lo que puedo aportarles son las imágenes y el comentario de las noticias que en un solo día se producen en torno a la droga en España. Se me pasan muchas, pues sí, todas aquellas de las que no tengo conocimiento, de las que no tenemos imágenes, pero de las que tenemos imágenes, esas las pienso enseñar todas y cada una. Nos vamos al bonito municipio de Torrevieja. Torrevieja es un municipio alicantino. Ahí ha pasado algo. Unos tíos llegan a un control de la Guardia Civil, conducen como locos, resulta que atropellan a un viandante en su huida del control
y acaban siendo detenidos y acaban pegando a un guardia civil. Pues naturalmente se han producido las detenciones oportunas, llevaban 1 kilo de hachís, bueno, pues como el que cualquier cosa. ¿Cómo irían las criaturas que pues, cometieron todo este despropósito? Y están a disposición judicial, lógicamente. Ahí están los cracks estos que, como les digo, conducían de cualquier manera en Torrevieja. Y de ahí nos vamos a Tarragona. En Tarragona ha habido una operación brillante. Ha caído una red de fabricantes de narcolanchas, en donde en Tarragona, en Reus, en Santa Bárbara, ahí ha habido registros de naves industriales en las que tenían pues, el material necesario, el material náutico necesario para fabricar narcolanchas, que luego es curioso porque dedicaban tanto al tráfico de droga como al tráfico de inmigrantes que traían a la península. Estos son lo que yo llamo los delitos adjuntos al delito del narcotráfico. ¿Qué han incautado aquí? Pues mucha droga, armas, dinero en efectivo. En conclusión, la operación ha llevado a la detención de 7 personas, porque, bueno, pues ya que Tarragona pues es un sitio como cualquier otro donde hacer negocios con la droga, pero esto está un poquito lejos de Marruecos, ¿eh? Si lo que transportaban era hachís o marihuana de origen o de procedencia marroquí, cosa que me parece bastante probable, ahí tienen las imágenes pues de cómo, en ese caso, los guardias civiles se juega la vida con unos tíos que están allí con armas en un recinto, en una nave industrial, con sus plantaciones propias y con el tráfico de lo que quieren meter en el país que proviene de fuera, o incluso si se puede producir ahí en la misma ciudad o municipio de Tarragona, pues mejor, porque así lo que ocurre es que se gana más dinero. Ganar dinero siempre es la clave de todos estos tinglados que tenemos en torno a la droga, y eso además produce algo que es muy serio y muy importante. Pervierte a la juventud de un país. Si tú te puedes ganar bajando fardos de droga en el Estrecho, pongamos por caso, o en Tarragona, me da igual, un dinero, pues 5 o 6 mil euros, si conduciendo las narcolanchas te puedes llevar por viaje 10, 12 mil euros, pues es muy fácil que muchos digan, yo no trabajo, es que ni busco trabajo, no voy a encontrar ni de broma algo que pueda competir con esos sueldos. Por lo tanto, bueno, me la juego, me arriesgo, como las penas tampoco son muy altas, como voy a estar en libertad si me detienen en 4 días, que eso es lo que no puede consentirse, tenemos que hacer muchos cambios, en suma. Los vamos a hacer juntos si ustedes quieren, porque conmigo pueden contar para ello. ¿Qué cambios? ¿Qué sugeriríamos? Pues hombre, sugerimos un cambio de los castigos de las sentencias judiciales para los narcotraficantes, más medios y más dotaciones a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que combata este fenómeno de la droga, más castigo para el blanqueo, a ver si deciden asentarse en otro país todas estas redes, y desde luego es otra exigencia que hay que poner en claro, porque cuando hay mucho dinero se pueden comprar muchas voluntades, claro, y entonces hay que aumentar, creo yo, los castigos para aquellos funcionarios que se pervierten y que pasan a ser colaboradores de las redes de narcotráfico. Y eso se puede hacer, todo eso sería lo coherente y lo que hacen otros países, algunos con más éxito, otros con más entereza, pero desde luego nosotros vamos a tener, en breve tiempo, vamos a tener un problema con la droga. Va a haber algunos lugares de España donde es probable que manden más las bandas de narcotraficantes que las autoridades españolas. Y eso sí que hay que ponerle remedio pronto, porque depende de cuánto tiempo, nadie lo sabe. Pero desde luego se están poniendo las bases para que eso sea así. Y nosotros tenemos que pelear para impedirlo. Bueno, tengo que contarles más cosas. Por ejemplo, este año vamos a tener 600.000 inmigrantes que se incorporarán a la población española, un 50% más de lo que en principio estaba previsto. Y eso se debe pues, a la laxitud también en la
en el otorgamiento de pues, las residencias, los permisos, las reagrupaciones familiares. Hay países donde ya las están limitando porque ven venir esto, que bueno, 600.000 personas en este año 2025 son muchos inmigrantes que llegan a España. Y eso altera mucho los ritmos de la sociedad española. Y por lo tanto, pues habrá que tener claro qué requisitos, qué formalidades y, bueno, si es prudente seguir teniendo la puerta abierta de par en par, o hay que hacer como han hecho otros muchos socios europeos, que es poner límites, poner barreras, poner otro tipo de consideraciones a los que decidan incorporarse a la vida de sus propios países, en este caso el nuestro. Aquí, bienvenidos sean, si acaso, pues acuérdense a la hora de votar de quién les ha dado el permiso para residir aquí, que es un poco el guiño que hace la izquierda, todos estos que son los nuevos llegados a la sociedad española. Bueno, vamos a empezar con la actividad política. Hoy hay bastante material, ya saben, derivado de Sánchez y su aparición en la Comisión de Investigación del Senado, que ha sido, por lo demás, bueno, pues meliflua. Todas las comisiones de investigación del Congreso o del Senado, pues hombre, tienen la importancia que tienen, la oportunidad de hacerle algunas preguntas al presidente del Gobierno, suscita el interés ciudadano por verle ante la dificultad, pero él, pues cuando acude al Senado, pues simplemente ha utilizado dos o tres palabras mágicas. No me acuerdo, no lo sé y no me consta. Con esas tres muletillas ha sorteado centenares de preguntas que le hacían pues desde la oposición. Aunque ha sido muy interesante, luego hablaremos de ello más extensamente, el papel que han tenido los socios, los compañeros de viaje del señor Pedro Sánchez hoy ante la comisión de investigación. Han optado muchos por no ir, caso del PNV, por ejemplo, otros por preguntarles cosas absolutamente no relacionadas con los casos de corrupción del Partido Socialista, como por ejemplo los de Junts, que le reprochaban la actitud del rey respecto de Cataluña. Hombre, el de Junts por lo menos le ha dicho, así en la cara, le ha soltado que no me extraña que usted vaya perdiendo apoyos, porque claro, en fin, esto huele mal. Pero bueno, tampoco ha sido para llevar la sangre al río, ni mucho menos. Y luego hablaremos de esto a intensidad a la que se pueda en la tertulia de la mesa de análisis político. Déjenme antes decirles que hoy a las 6 de la tarde se han cerrado las urnas de Junts. Ya saben ustedes que la ruptura que Puigdemont llevó a la Ejecutiva y la Ejecutiva de Junts aprobada el lunes en Perpiñán decidió la ruptura con Sánchez, se decidió que tenía que ser un acuerdo que tomaran las bases del partido. Las bases del partido han hablado desde ayer por la tarde hasta las 6 de la tarde del día de hoy y ya tenemos los resultados. Lo primero hay que decir que la militancia de Junts ratifica la ruptura con Pedro Sánchez y vaya como lo hace a la búlgara, 86,98% de los militantes, que no son muchos, apenas mal contados 6.000, no nos han dado el índice de participación, que eso hubiera sido muy interesante, pero el 66% me informan del censo del partido, o sea que ya ven ustedes, si han votado el 66%, todos los que no han votado, porque están pues desentendidos de lo que quiere hacer Puigdemont, supongo. En cualquier caso, el apoyo rotundo de las bases a las decisiones de la cúpula y del propio Puigdemont se daba por sentado, yo lo contaba aquí muchas veces, esto era un paripé, y el paripé pues ha dado de sí lo que ha dado de sí, un resultado de la consulta a la búlgara de un 86,98% a lo que diga el líder. A lo que diga el líder, que en este caso es el fugado de Waterloo. Así es que ya no cabe ninguna duda ni vuelta atrás, con una reflexión que sí que es interesante. Estos pillos de Junts, de la antigua Convergencia, han heredado
buena parte de la zorrería que caracterizaba el nacionalismo catalán. Han roto con Pedro Sánchez, seguramente no le apoyarán nada a partir de ahora, ni presupuestos ni nada por el estilo, pero quieren quedarse con los cargos que les ha dado Sánchez en los consejos de las empresas públicas. Ah, sí, porque hay un favorecimiento económico al que no prestamos atención, porque son en su mayoría perfectos desconocidos, pero gracias a ese elemento de querer quedar bien con Puigdemont, el gobierno pues les ha regalado sillones en consejos de administración de sociedades del Estado. Y ahora los pillos dicen, bueno, hemos roto con Sánchez, pero a mí me nombraron y yo sigo aquí. Espero que eso pues lo corrijan en este gobierno, si no es que quieren mantenerlo el silloncito caliente para ver si en el futuro vuelven a repescar la idea de un encuentro positivo con los de Junts, que no me extrañaría que estuvieran trabajando en ello, como lo hicieron denodadamente, ayer lo contábamos, las propuestas que le llevaron como incienso y mirra a Waterloo por videoconferencia, María Jesús Montero, Félix Bolaños, José Luis Rodríguez Zapatero, en fin, que esos le prometían lo que fuera, que la amnistía para el señorito fugado iba a llegar antes de marzo del año que viene. ¿Cómo puede el gobierno, si no falsea las cosas, poder prometer ese desatino? Porque claro, porque lo controla todo. Controla el Constitucional, controla los mecanismos para que, bueno, ellos saben cosas y cuando quieren prometer, cuando se ponen zalameros, pues las utilizan, aunque en el caso de Junts hay que decir que no sirvió de nada y que acabaron por romper y hoy se acaba la historia porque después de hacer la pantomima de que te refrenden las bases la decisión, pues ya no te puedes volver atrás. Ni llegar a un pacto posterior, porque eso quedaría, pues se iba a poner las botas esa señora Sílvia Orriols, la lideresa de Alianza Catalana, que le está ya comiendo la merienda a Junts per Catalunya y que, bueno, si volvieran a los brazos de Sánchez, eso sería letal para Junts en las próximas elecciones, sean catalanas o sean españolas, da igual. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético, de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e intolerable, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo que protege tu vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable, con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza, similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 900-730101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Son las 8:02 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero será presentarles a nuestros invitados hoy. Don Manuel Pino, eminente jurista y además vicepresidente del Club Liberal Español. Buenas tardes, Javier. Gran aficionado a los toros. Muy bien. Y cordobés en pro. Muy bien. Y al mundo agrario, sabes que me gusta mucho también el mundo agrario. ¿Hoy ha tenido sesión Senado? Sí, sí. Larga y ha habido una sesión intensa. muy larga del Senado porque ha intervenido allí el líder máximo español, ¿no? El líder máximo. Bueno, don José Rosiñol, que no puede reprimir las risas, analista político, lo pueden leer ustedes en una cada vez más larga lista de medios de comunicación, pero a este hombre siempre habrá que agradecerle pues, que tuvo la suerte de ser el presidente de Sociedad Civil Catalana en el momento en el que 1 millón de españoles, catalanes españoles, la mayor parte de ellos, salieron a la calle a decir, mira, lo que diga el dedo, que no,
Ahí paramos el golpe, entre todos. Bueno, eso y con Borrell de orador. Cierto, no olvidemos. Y Borrell de orador. bueno, y si me permitís, incluso Paco Frutos. Paco Frutos también. Paco Frutos hizo un discurso increíble. Sí, que lo hizo. Venía del comunismo. Exactamente. Del comunismo prosoviético. Sí, señor, fíjate los virajes, pero hizo un discurso que al final era un discurso de democracia. Oye, tú piensas lo que te dé la gana, por supuesto. De hecho, hablando con Paco Frutos, lamentablemente fallecido hace no muchos años, y recuerdo que estaba con él a mi lado y me dice: yo soy republicano, pero mira que lo tengo jodido, porque yo, si tengo que hacer un cambio, siempre será por los cauces legales establecidos, que me parece lo normal, puede ser. En democracia todo el mundo puede pensar lo que quiera, incluso equivocarte, pero siempre es con los cauces establecidos. De hecho, con la ley en la mano. Siempre, siempre. Sí. Bueno, vamos a ello. Venga, vamos a ello que tenemos tajo. Lo primero, hemos dividido lo larguísimo de la sesión del Senado con Sánchez y sus nuevas gafas de presbicia que ya le asoman, gafas, por cierto, Dior, aquí la clase es la clase, en dos fases. Lo que tiene que ver con los golfos del partido de Sánchez, los reconocimientos que haya hecho Sánchez en el día de hoy. A propósito, ha dicho que él también cobraba dinero en efectivo, que nunca fue más de 1.000 euros, y contrafacturas. ¿Verdad? Ya tardan en exigirle las acusaciones al juez del Supremo. Haga usted que el presidente presente las facturas, porque ya me gustará a mí ver si en alguna de las fechas de las facturas el señor Pedro Sánchez cobró gastos de su partido siendo presidente del gobierno, porque entonces se puede armar una buena zaragata. Bueno, sus muletillas del día de hoy, no me consta. No lo he sabido nunca, no lo sé, no me consta, volvemos al no me consta, y no me acuerdo. Cuando la cosa llega a peores, pues no me acuerdo. Ayer le han reprochado, me ha gustado mucho una intervención en la que alguien le ha reprochado: oiga, entonces usted se acuerda de cosas del año 20, pero no se acuerda de cosas del año 21. Sí, tiene memoria selectiva, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver lo más relevante. Sánchez llevaba el discurso más que preparado. El Partido Socialista tiene una financiación absolutamente legal, absolutamente regular. Independientemente de la pregunta. Sí, pero es que la pregunta no es cómo es la financiación del Partido Socialista y si es legal o no. El presidente del Gobierno, fiel a sus habituales tretas, ha intentado esquivar ante el Senado explicar cuál fue su papel en la trama de corrupción del PSOE, pero ha terminado admitiendo que cobró dinero en efectivo del partido. Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista. Y niega que las cantidades sean superiores a 1.000 euros, a pesar de las fotografías que aportó la UCO con sobres del PSOE con cantidades superiores. ¿Usted ha podido cobrar más de 1.000 euros en un sobre? En absoluto. Nunca. ¿Qué cantidad, señor Sánchez? Mire, sobre cifras no le puedo responder en concreto, señor. ¿Y por qué? Porque fueron absolutamente anecdóticas. Y defiende el uso del efectivo en el partido. El uso de metálico es perfectamente legal y también común en nuestro país. Niega que existieran los sobresueldos en el PSOE. Además, desconoce el lenguaje de Ábalos y Koldo García. No sabe qué son las chistorras. ¿Qué cree usted que eran las chistorras? Pues mire, yo le diré una cosa. No sé exactamente a qué se refiere. Desde luego nosotros no utilizamos esos términos en clave. Sobre Ábalos, efectivamente, fue una persona de mi máxima confianza política. Sánchez ha alabado su valía y formación, aunque desconocía sus gustos. Políticamente es una persona sólida, pues nada tenía que ver con sus circunstancias, sus hábitos y su cotidianidad, que yo desde luego desconocía. No explica qué motivos le llevaron a cesar a Ábalos de su cargo, pero defiende su salida en 2021 del Ejecutivo por la necesidad, dice, de dar un impulso al gobierno tras la pandemia. Estábamos saliendo de la pandemia, entrando en la desescalada y el gobierno necesitaba un impulso. Sobre si era conocedor o no de que se pagaron prostitutas con dinero público, Sánchez echa balones fuera, alegando que lo tendrá que determinar la justicia y que su gobierno es feminista. Tendrán que dirimirlo la justicia. Este es un gobierno absolutamente comprometido con el feminismo. El Partido Popular se ha reservado un anuncio final y reta a Sánchez a someterse a un careo con Ábalos y Aldama.
en San Petersburgo. Pino, vamos a empezar a hincarle el diente a esto. Bueno, lo que Sánchez hoy ha puesto en escena no es nada nuevo, es un profesional y como tal se ha escapado de todas las preguntas y ha estado ahí toda la mañana pues diciendo más de lo mismo, con un argumentario que conocemos, y no ha habido ninguna novedad, digamos, extraordinaria en la sesión de control de hoy. Ya sabes que yo, estas sesiones de investigación que organiza el Senado o el Congreso, ya te vengo diciendo mucho tiempo que no sirven absolutamente para nada, nada más que un foto mediático y para esto, para que unos hablen de una cosa y de otra, ¿no? Yo creo que Sánchez hoy, pues con mucho desparpajo, pues ha estado ahí tirando balones fuera, ha estado con sus documentos preparados que llevaba sobre las preguntas, que lo buscaba de cuando en cuando para contestar, y al final pues acababa diciendo que el problema es Ayuso, que es Feijóo, que es Génova 13, que es Vox, que todo, al final, cuando no tenía argumentos, sacaba el comodín de decir que la culpa es de la derecha o la ultraderecha, que el tema está en Génova 13, que el tema está en Feijóo o en Ayuso o en el novio de Ayuso o en el hermano de Ayuso. Y es así un poco el argumentario de defensa de toda la sesión, muy lamentable, porque no se ha avanzado nada en el tema de fondo, ni ha dicho nada más que escaparse, mi hermana es inocente, mi mujer es inocente, y era todo lo que no se ha aportado para mí nada nuevo ni extraordinario en esa sesión de control que no estuviera ya en los medios, que no estuviera ya... Sí, es verdad. Bueno, se ha precisado en eso de que eran 1.000 euros contra facturas y él ha cobrado gastos como secretario general del partido. Ahora alguien tiene que decir, traiga usted las facturas para acá, traiga usted los pagos para acá, que vamos a ver en qué fecha se produjeron. Bueno, y varias cosas. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con Pino, que esto al final se convierte en una especie de altavoz mediático, ¿sabes?, para utilizarlo. También, con todo el cariño de mi corazón, a todos los senadores, yo hubiese preparado un poquito mejor la cosa, porque hay intervenciones, digámosle, un poco flojas. Efectivamente, todo el mundo sabe cómo es Pedro Sánchez, ya no sorprende a nadie. Todo preparado, con sus papeles, con subrayado, con preguntas y respuestas preparadas, todo es previsible. No le van a preguntar, ¿usted qué opina sobre la mecánica cuántica en el efecto del tiempo? Eso no lo va a preguntar. Me ha faltado más preparación, desde mi punto de vista, y un poco más de cintura. Porque cuando alguien pregunta, responde a una pregunta que no ha sido planteada, es quotidiano petita, quotidiano manifesta. Cuando he dicho, no, es que el Partido Socialista es perfectamente legal, oiga, ¿por qué me explica esto? ¿Sabes? Está claro que es una jugada de primero atacar y después vemos qué pasa. Eso por un lado. Y por otro, lamentablemente, esa ventana de oportunidad mediática, como bien decías, quien la ha sido Sánchez. No ha habido intervención prácticamente que no se han nombrado a Feijóo, a los sobres, a la presunta de no sé qué, a la Gürtel, a los de Vox, y al otro y al de la moto. Con lo cual, lo ha conseguido él, después toda la sincronizada ha empezado a actuar en función de todo esto, y al final quien ha ganado esa ventana mediática ha sido Sánchez por ingenuidad. Otra vez, y por falta de preparación, desde mi punto de vista. Y luego, ¿cómo se ha escapado de las preguntas? Le preguntaba una cosa y hablaba de política general, hablaba de temas generales, salía en un discurso político, claro, que no era el escenario, era para contestar la pregunta en una sesión, en una comisión de investigación. Y él ha hecho un discurso político permanente, claro, y ha hecho una fortaleza de sus logros durante el gobierno, permanentemente, está hablando de política. Pero eso era previsible, lo entiendo como... Sí, pero nadie lo ha frenado. Ostras, de hecho, por favor, y para la comisión, usted tiene que contestar. Con algunos insultos, como por ejemplo llamar a la comisión circo, si eres el presidente del gobierno, pues no quedas ni medio bien. O comisión de la infamia, llega a llamarle eso varias veces. Inquisición, ha llegado a decir. Sí, ha tenido choques con el presidente de la comisión bastante duros. Yo creo que él tampoco se esperaba que el fuego le viniera de una manera tan desordenada, de una manera tan difícil de hilar. Pero bueno, él tiene tablas, lleva mucho tiempo preparando en el gabinete de guerra de la Moncloa el día de hoy, y él debe pensar que ha salido airoso. Yo creo que no ha despejado ninguna de las dudas que la gente de bien puede tener sobre el control absoluto de las finanzas de su partido, los cobros y los pagos en metálico, en fin, todo lo que está en el Supremo, él no ha sabido contestarlo. No ha dado una explicación que diga, bueno, pues más allá de la generalidad
el Partido Socialista se financia de forma legal y limpia. Bueno, vale, sí, eso ya lo veremos. Por cierto, reacciones. Bolaños, el chico de los recados de Pedro Sánchez, ha emitido un tuit en el que habla del descrédito de las instituciones. Claro, hombre, esto es lo que... No me consta... No, compañeros, que me estáis liándola parda. Yo estoy hablando de Bolaños, no de Alberto Núñez Feijóo. Así es que no me cambiéis la mercancía, que entonces se me estropea el cesto. Félix Bolaños, ese es mi Félix. El acoso, la violencia verbal, la grosería. Yo no he visto ningún acto de grosería hoy, ¿eh? El intento de encerrona contra el presidente en el Senado es su descrédito definitivo. Pues no veo yo por qué. Esto es lo que pasa en cualquier comisión de investigación, sea de la Cámara Baja o sea de la Cámara Alta, ¿no? Bueno, este es Félix Bolaños. ¿Y qué ha dicho Feijóo? Ahora sí es el momento de leer el tuit. Tampoco ha merecido de Feijóo mayor ahínco en su fase declarativa, ¿eh? O sea, bastante frío. No me consta, no lo recuerdo, no puede seguir gobernando quien debe más silencio al sólido Ábalos y al decente Cerdán que explicaciones a la gente. Bueno, no sé quién habrá elaborado el tuit, pero es un tanto confuso. España, dice Feijóo, necesita un tiempo nuevo de reparación y limpieza y se lo daremos. Bueno, eso dependerá de los resultados en las urnas. Bien, no hay que cazar el oso, ¿eh? Ya. ¿Qué dice Vox? Pues hoy he hablado del tema Jorge Buxadé. Desprecio a la democracia propio de alguien que es un aprendiz de tirano o un tirano en ciernes. Y por último, Sánchez es un cobarde. Y quiero dejarlo muy claro y ponerme serio aquí, porque las risitas y las bromitas, cuando las tenga que hacer ante un juez de instrucción, no las hará. Y quiero recordaros a todos vosotros que cuando fue a declarar como testigo en el caso de su mujer, estuvo a punto de hacerse caquitas ante el juez Peinado, pidiendo la comparecencia del abogado del Estado que fuese allí a apoyarle en Moncloa, impidiendo incluso que pudierais vosotros ver esa declaración. Bueno, muy bien. Hemos visto la primera parte, que es lo relevante de las declaraciones respecto a los golfos del partido, al funcionamiento del partido, a los compromisos del partido, de un partido que, pues a lo mejor está a días o a semanas de que le abran una pieza separada en el Supremo, porque ya lo escribió Leopoldo Puente, el juez. Oiga, esto, ¿sabe a qué suena? A mecanismo de blanqueo de capitales, para pagar sobresueldo o para lo que sea, pero eso es un delito. Y luego, pues ya tienen alguna sospecha de financiación ilegal desde que aquella señora de las bolsas de basura, Carmen Pano, declaró haber ido llevando pasta. Y luego tienen indicios de que han hecho amaños de lo que son adjudicaciones públicas en obras públicas que tendrán alguna contrapartida. Con todo eso, pues probablemente lo evidente, no sé con qué resultado final, pero lo evidente es que se investigue, que se abra una pieza separada que tenga como protagonista al PSOE. Por eso era importante saber en qué circunstancias se colocaba el presidente del gobierno. No ha admitido nada, con lo cual nada cambia, sigue el mismo guión establecido. Bien. Y respecto de la familia, ¿qué? Porque aparte de las gafas estas que se pone para leer el argumentario que le han preparado y de los chistes fáciles, por ejemplo, le han preguntado, oiga, ¿cuánta gente iba en el Peugeot? Y dice, hombre, depende del día, ja, ja, ja. Y era él el que se reía, ¿no? Es una cosa bastante demencial. En fin, sobre el entorno familiar. Dice del hermano que no sabe si vivía en el VAS. Bueno, pues bien. De la mujer, que, bueno, la mujer, oiga, la mujer es injustamente cuestionada y no tuvo que ver nada con las ayudas a Air Europa. ¿Qué dice del suegro? Que no sabe si era donante o no del PSOE. No lo sabe. Vamos, hombre. Es que, en fin. Bueno, vamos a ver el dramatis familiar del señor Sánchez. Había expectación en el Senado. Era la cita de Pedro Sánchez ante la comisión de investigación y el presidente llegó dispuesto a dar espectáculo. Pero no solo con sus palabras. Sánchez ha aprovechado el momento para estrenar nuevo look. Ha aparecido con unas gafas negras muy modernas. No sabemos si para aparentar seriedad
o para dar más show a lo que él considera un circo. Esta comisión, si lo podemos llamar así, para mí es más un circo, pero bueno. Sánchez incluso se ha cachondeado de las preguntas de los senadores. Preguntado por las personas que le acompañaron en el famoso Peugeot, dice el presidente que dependía del día. A mí me acompañaron miles y miles de compañeros y compañeras. Sí, pero en el coche no caben tantos, entonces quiero decir, en el Peugeot, ¿cuántos iban? Me está preguntando usted que cuántos iban en el Peugeot. Sí. ¿De verdad, señoría? Pues, señoría, depende del día. Sobre su hermano David Azagra, Sánchez se ha negado a aclarar si vivía o no en Portugal. ¿Vivía su hermano en Elvas? ¿Puedo responder, señoría, sí, a todas estas preguntas? Estamos deseando saber si vivía su hermano en Elvas. ¿Vivía? ¿Residía su hermano en Elvas? ¿Puedo responder, señoría? Sobre los contratos de mascarilla. No, si vivía su hermano en Elvas. Y como no, el caso Begoña Gómez también tenía que estar sobre la mesa. Como era de esperar, Sánchez defendió a su mujer y ha denunciado lo que para él es una persecución política y mediática contra ella. Por supuesto que mi mujer nada tuvo que ver con el rescate de Europa. Defiendo, por supuesto, que la inocencia. No, si le estoy preguntando otra cosa. Si sabía... De mi hermano. Tampoco ha podido negar que su suegro Sabiniano Gómez, propietario de varias saunas gays, haya sido donante del PSOE. ¿Desmiente usted tajantemente que San Bernardo 36, las saunas de su suegro, financiaran su campaña de las primarias o hayan financiado alguna vez al PSOE? ¿Sí o no? Yo he sido claro en esta cuestión. El que, mi suegro, que paz descanse, pudiera o no donar como particular, eso ya no tengo información sobre ello, señoría. Y desgraciadamente no puedo responderlo. Y sobre Delcy Rodríguez dice Sánchez que no sabía que no podía pisar suelo español. Yo en ese momento desconocía absolutamente que la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela tuviera sanciones personales de prohibición de pisar suelo europeo. Lo único que está claro es que Sánchez se ha ido a casa con las gafas intactas y quizá con la vista aún más clara de lo que le espera en los próximos meses. Sí ha tenido mucho cuidadito en no ofender a Ábalos, en no ofender a Cerdán y en no ofender a Koldo. Luego se la ha remetido contra Víctor de Aldama, el comisionista, el que ha tirado de la manta, eso sí. Pero cuando le han apretado a propósito de por qué cesó usted a Ábalos o por qué le volvió 2 años después a poner en las listas de Valencia, ahí no, que era para dar impulso a un gobierno que salía de la crisis. ¿Qué pasa? ¿Que Ábalos era un petardo como ministro que nos servía para ese impulso? ¿Quién sustituyó a Ábalos en el ministerio? Ese era más impulsador de la economía. Vamos, Pedro, que no cuela. Es un profesional, insisto. Él ha dicho que lo que hizo, como explicación, era, como tenía muchos méritos el ministro, y lo cesó porque había que hacer un cambio de remodelación del gabinete, y lo cesó en el último minuto, que luego, por los méritos que había tenido, lo recogieron en las listas porque eso es habitual, es una forma de proceder con la gente y tal. Bueno, pues como es un profesional, ha vestido con ese muñeco, ha vestido el cese. Y entonces lo recogió luego porque, oye, tenía un currículum que había aportado mucho y tal y que cual, ¿no? Entonces está permanentemente tirando balones fuera. Ha estado en las preguntas delicadas, cuando le preguntan Plus Ultra. Zapatero intervino para el rescate de Plus Ultra, esta línea aérea tan cuestionada. No ha contestado nada. Se ha escapado. Todo lo que le molestaba se escapaba. Lo de su hermano de Herbas, lo que acaba de poner en pantalla, pues también que no sabía, porque no puede contestar, porque es una gamberrada. Imponer que lo contrate la Diputación de Badajoz, no asistir al trabajo y cobrar 7 años. Pero esto qué broma es, ¿eh? Como cuando le han preguntado por las señoritas. O sea que bien, que él y su aparato de propaganda dirá que ha salido muy bien, que tal y que cual. No ha estado... A mí no me ha gustado la sesión de la Comisión de Investigación. No me ha gustado. Yo creo que tenía que haber tenido otro nivel de preparación distinto al que se ha visto. Se ha visto muchas cosas de generalidades que conocemos, eran cosas... En lugar
lugares comunes de prensa, que la conocemos, y luego está muy mal con los medios que han sido críticos. Ha vuelto a llamar pseudomedios, ha despreciado todo, ha dicho que esta es la comisión, no sé lo que ha dicho, de difamación. Esto no es una comisión de investigación, es una comisión de difamación a mí, a mi mujer, a mi hermano y a Ábalos y a todos los estáis difamando, porque claro, esto está todo inventado, aquí no hay nada de verdad. O sea que ha sido muy malo el resultado final de esto, aunque el aparato de propaganda, bien alimentado con los anuncios, se pongan todos en fila a decir que ha sido un éxito y que el presidente es incuestionable para seguir haciendo buena cuenta de resultados. Sí, al final el querido líder es el querido líder, nadie lo va a criticar. Pero fijaos, yo creo que se ha puesto nervioso realmente cuando el tema del suegro. No sé, has visto, ha empezado a gesticular de forma distinta. Ostras, ¿dónde estoy? Al que digo, no, ¿sabes? Le ha pillado un poco a contrapié y nadie ha indagado allí hasta el final, hasta donde llega. Estaba muy mal coordinado todo esto. El segundo, ha habido una intervención que no recuerdo quién ha sido, que el senador ha sido, disculpen, no recuerdo cómo se llama, que dice, oiga, entonces me dicen ustedes que hay un valor de 1,2 millones de euros en efectivo, me hace que lo calcula así, si me equivoco es por un fallo de memoria. Entonces, usted me dice que alguien del PSOE va con el coche, saca 1 millón de euros, lo pone en el coche, lo lleva a la sede, viene alguien, coge y se lo lleva. Dice, ¿no sería más fácil hacer una transferencia o un Bizum? Como esto. La pregunta clave yo no creo que sea por qué se paga quien se paga, sino de dónde sale el efectivo y por qué es efectivo. Claro. Esta es realmente la clave de todo esto. Y yo no he visto, aparte de esta intervención que me pareció una lógica, vas a meter 1 millón de euros en un coche, en el capó del coche para hacer falta, ¿sabes? Es que ya en la misma relato es que es muy flojo, con lo cual y nadie ha dicho, oiga, vamos allá. Bien. Y ya por último, es que todas las intervenciones de Sánchez, aparte de que es un gran fajador, es muy bueno en lo suyo, huele a preelectoral esto que alimenta, a fin de ciclo que alimenta, porque Feijóo, porque el PP, porque Feijóo, porque Vox, de forma más... Aquí huele a preelectoral. Veremos que este señor cuando se levante mañana que decide, pero bien no huele para nada. No, y temas que sacaba policía patriótica, romper los discos duros, permanentemente ha estado haciendo discurso contra el PP. Sí, mitin, es un mitin. Sí. Bueno, el mitin, lo de siempre. A mí me ha llamado mucho la atención cuando lo han apretado y le han dicho, si lo soltó como ministro porque necesitaba un impulso en el gobierno, ¿por qué 2 años después lo pone al frente del partido, de su partido en Valencia? Dice, no, eso lo hace el partido. Oiga, quiero ver pronto un careo. Llamen a declarar a Emiliano García Paje, que les cuente cómo y quién ha puesto a los diputados de Castilla-La Mancha en el Congreso. Porque ahí se le oye llorar el lamento del León de Castilla-La Mancha. Y nos vamos a creer que a Ábalos lo puso el partido en el número 1 de la lista por Valencia, que es una de las más importantes. Venga, hombre, no hay ningún número 1 en ninguna provincia que no haya salido la decisión de Pedro Sánchez. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y aún nos queda por ver qué han hecho los que han sido amigos de Sánchez en los últimos años. Bueno, y los que han tenido roce con Sánchez, ¿qué actitud han tomado hoy? Hay algunos como el PNV que no han ido, Otros que han ido para nada, Por ejemplo, el de Junts. El de Junts sí que ha intentado... El de Junts ha tenido 2 fases. Una en la que le ha reprochado, no me extraña que a usted vaya perdiendo apoyos. No, esto era un reproche interesante. Pero luego ha sacado el argumentario del rey, de tal, porque, bueno, lo suyo, que a ver si sacaba cacho del asunto de hoy. No ha sacado ninguno y su intervención no pasará a la historia. Me llama mucho la atención la intervención de Antonelli, que, bueno, pues le ha preguntado sobre la presunción de que su mujer es o no trans. Antonelli es trans y, por lo tanto, pues utilizaba bueno, para no preguntarle sobre la corrupción del PSOE, fundamentalmente. ¿Y qué más? Pues, la verdad... Trilero le llamó también. Sí, claro. Vamos a ver en qué han estado los que han tenido roce anterior con Pedro Sánchez, o actual.
Los focos en la comisión de investigación no solo estaban en el presidente del gobierno, también en sus socios. La comparecencia más esperada, la de los independentistas, tras la ruptura definitiva del partido con el ejecutivo de Sánchez. Y lejos de hacer preguntas serias, desde Junts han optado por preguntar a Sánchez si ha leído el libro del rey emérito. Y le estoy comentando si ha podido leer el nuevo bestseller del monarca emérito. Señoría, sobre la primera de las cuestiones no he tenido ocasión de leer el libro todavía del rey Juan Carlos, por tanto no puedo opinar. Pero aún más llamativa ha sido la comparecencia de Carla Antonelli. Lejos de aprovechar su turno de palabra para preguntar al presidente sobre la corrupción que le rodea, la senadora trans de Más Madrid se ha convertido en la máxima defensora de Begoña Gómez y ha criticado que se le acuse de ser transexual. Sinceramente me es imposible, la verdad, ponerme en la piel de Begoña Gómez y el brutal acoso que ha sufrido. Pero me llama la atención una de las maledicencias que ha recibido, como la campaña de llamarla Begoño, e insinuar que era una mujer transexual, como si esto fuera algo denigrante, despectivo y peyorativo. Su intervención parece más un gesto de lealtad política que una ronda de preguntas a un presidente salpicado por corrupción. En lugar de aprovechar su tiempo para exigir respuestas concretas a Sánchez, Antonelli contribuyó a diluir el debate, a desviar la atención de la corrupción que salpica al PSOE y a hacer un alegato en defensa de la transexualidad. Pero la lealtad a Sánchez y a su entorno es todavía mayor por parte del PNV, que ni siquiera ha acudido a la comparecencia. Los nacionalistas vascos justifican su ausencia alegando que la comisión solo busca la confrontación y la repercusión mediática. Resulta muy llamativo que con el descuadre en las cuentas del PSOE, los sobres que se repartían en Ferraz sin control alguno y con Santos Cerdán en la cárcel, a los socios les preocupe más la transexualidad y si Sánchez ha leído o no el libro del rey emérito. Ósalo, señor. Pues es interesante esta chica, que ella se dice que es trans, no lo sé, pero tampoco yo quiero etiquetar a nadie. Esa defensa acérrima del querido líder y la de querida lideresa parece más que esté enviando currículums que otra cosa. Con todo el cariño lo digo esto, porque vamos, viendo la deriva que tiene toda esa ultraizquierda que cada vez tiene menos representación y va a tener menos representación, va a decir, oiga, ¿qué de lo mío? Oiga, colócame en la filita. Y lo del libro del rey emérito tampoco está. Hombre, lo del rey también. Es que son como fuegos de artificio, pero todo el mundo se intenta colocar, ostras, como ves que esto cada vez hay menos puestos y estás tú o estoy yo, pues voy a hacer aquí números para hacer todo eso. Le ha faltado que sacar un arpa, ¿sabes? Y de hacer una oda. Chogui. Exactamente. Yo me voy a referir al representante de You. El representante de You le ha dicho claramente, insisto, que usted lo que es un trilero. Hemos roto porque usted engaña, usted miente, usted es un trilero. Usted nos ha liado, nos ha envuelto aquí en un lío que nos hemos dado cuenta de que no puede conseguir las cosas que pretendemos. Bueno, pero que la llama mentiroso, trilero y fullero y que es una persona de la que no se pueden fiar, ¿no? Y eso para mí ha sido quizás de lo más notorio. Pero tampoco tenía nada que ver con la corrupción del No tenía que ver nada, porque es el que ha hablado del libro y tal y que cual. Bueno, sus aliados no han estado especialmente en una sesión de investigación, no han investigado nada, y esta sesión de la comisión de investigación han investigado poco. Sus aliados han estado ahí cumpliendo el papel, pero sin morder. Y luego los que le tocaba morder, a Vox y al Partido Popular, fundamentalmente, pues bueno, pues uno por las prisas y el otro porque no lo vi bien, no me ha gustado. Bueno, pues nada, vamos a hablar del segundo tema del día, luego iremos a la corrupción del PSOE, que también tengo alguna pieza dedicada a eso. Resulta que hemos sabido que Moncloa seleccionó para que hablasen con el rey a 3 asociaciones de víctimas de la Dana de izquierdas, pero de izquierdas, de los que solicitaban a gritos la dimisión de Mazón. En cambio, una de las asociaciones de víctimas de la Dana se despidió de Sánchez recordándole el episodio del galgo de Paiporta y reprochándole saliste corriendo. Eso sucedió ayer durante el funeral, del cual no os voy a preguntar porque ya es sobradamente conocido lo que pasó allí. Sin embargo, sí os voy a preguntar sobre lo que hemos conocido hoy.
Ayer vimos a un Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, hundido literalmente entre el público de los importantes que estaban en las primeras filas del acto funerario laico. Le vimos con lágrimas en los ojos. Es verdad que alguno de los parientes de los fallecidos le increpó delante de las autoridades, le llamó, pues, no sé cuantísimas las cosas. Bueno, y hoy Carlos Mazón ha salido a decir, como el portero de balonmano que sale a cubrir la portería con todo el cuerpo y los brazos extendidos, parecido, dice que necesita un periodo de reflexión. Escuchamos a Carlos Mazón. Yo me hago cargo del día de ayer y no dejo, créanme, no les quepa ninguna duda que no dejo de pensar y no dejo de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer, sobre lo que significan estos días, ¿no? Tenía y tengo previsto, precisamente por ser estos días, recibir a víctimas, hablar con víctimas. Hoy mismo recibo a una familia. Y durante estos días me van a permitir que esa reflexión que significa todos estos días y que puedo hablar con estas víctimas, con las que, insisto, hoy mismo también voy a hablar, y que en los próximos días podamos hacer una reflexión algo más profunda sobre lo que significa, sobre lo que ha significado el día de ayer, estos días, etc. Pues no sé qué opinarán ustedes, pero yo le veo a punto de convocar elecciones. Bueno, lo que pasó ayer de las críticas a Masón y tal, pues no es nuevo, porque la izquierda está movilizándose permanentemente en esa dirección, con un relato que han conseguido vender de que todo el desastre natural, la culpa la tiene exclusivamente el presidente, porque no estuvo en su sitio, se fue a comer con una periodista y tardó, y ahora no sé cuántas horas, llevó al parque, no va al parque y tal. Eso me parece que no es justo. Aquí hay una cadena de responsabilidades que hábilmente se han salido de ella. Porque aquí no olvidemos que existe una AEMET, que tiene que decir las previsiones de lo que pasa cuando vienen catástrofes naturales desgraciadas como esta. Tenemos una confederación hidrográfica que podía haber advertido de lo que se avecinaba y de la presa y del barranco del Pollo y de todo este lío. Tenían una delegada del gobierno y un gobierno que fue incapaz de declarar la emergencia nacional y poner todos los medios a ayudar en aquellos. Y lo único que recibimos fue, si quieren que les ayude, que me lo pida. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué broma es esta? Entonces han hecho un relato que parece que el culpable de este desastre natural, habiéndolo hecho mal, yo no digo que en aquel momento él no estuvo al frente. Mazón. Eso me parece justo. Tienes toda la razón. Comparto 100% lo que has dicho. Pero, ¿puedo añadir una cosa a lo que has dicho? Por supuesto que sí. ¿Y por qué no se defiende? Mazón, Feijóo, el PP y de Moder que parió. Porque claro, eso que has dicho tú, que es cierto y se puede perfilar al detalle, ¿eh? Aquí hay unos tíos que dijeron, contra la huerta no se puede ir. Esas obras que tiene que hacer el ministerio de la señora que ahora está en Bruselas, Rivera, 200 millones de obras, hubieran evitado, no digo todas las muertes, pero el 90% de las muertes del Barranco del Pollo, que es donde hubo más, sí. ¿Eso lo tengo que decir yo aquí? Eso no lo sabe decir Mazón, eso no lo sabe decir Feijóo, eso no lo sabe decir Cuca o Cuco, el otro. ¿A cuántos tribunales? ¿Qué ha hecho la izquierda? Llevaron al tribunal a Catarroja con una juez que les ha salido más o menos del mismo color, ¿verdad? Y ahí, guau, hasta que se descubre que estuvo 4 horas con la periodista en una comida en un sitio bastante desafortunado por el nombre, El Ventorro. Tiene muy mala rima. Bueno. Y que luego la acompañó al parking, todo eso. El Partido Popular está llevando a alguien a los tribunales para que sepamos por qué no se hicieron las obras que estaban proyectadas. El Partido Popular ha hecho algo contra la EMET, que les dijo a los del CECOPI, de centro de tal, les dijo, no, la tormenta se va para Cuenca. ¿Para Cuenca? Pero vamos a ver, es que es medio normal que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar sea un tío no solo de carné del PSOE, sino que se ha presentado a elecciones en aquellos pueblos por la causa del socialismo obrero español. Bueno, ¿y qué ha hecho el Partido Popular? Callar como un culpable. Un año callando como un culpable.
no se han sabido sobreponer, liderar la recuperación. Bueno, puede que haya habido errores, ahora decía ayer esto Mazón, hay cosas que a lo mejor se podían haber hecho mejor, eso ya lo hemos visto. Pero ¿te parece normal, Mazón, Partido Popular y Gobierno de España, os parece normal que un año después haya 700 casas sin ascensor? Que un año después, Marlaska, haya un pueblo en Valencia que ha perdido un cuartel de la Guardia Civil y todavía no sepan dónde lo van a poner, que haya colegios que aún no estén operativos, pero ¿qué mierda de país es este? Que haya gente que le han escatimado parte de lo que tenían que cobrar del consorcio, porque claro, me imagino que en el consorcio no hay cama para tanta gente, y han empezado a decir, bueno, sí, vale, pero cuidado, un poquito menos por si acaso. Oiga, pero esa es la solución a una catástrofe de un país serio, de una economía avanzada de Europa, ¿de verdad? Hay países que los arrasan los huracanes y en un año de diferencia vuelven a levantarse. Desgraciadamente son muchos en el mundo, el nuestro no. Bueno, Mazón, pues oye, o no le han dejado defenderse o él no sabe defenderse, no lo sé. El rey hizo un bonito discurso, otra vez, y adelantó, dijo, tenemos que hacer todo lo necesario, incluido esas obras paralizadas, que después de un año no han avanzado absolutamente nada. Ni se han debatido, ni se han planificado para que no vuelva a suceder esta situación tan dramática que nos puede brindar la naturaleza en cualquier momento, de nuevo. Pues no se ha avanzado nada en eso. La clase política no ha discutido qué tiene que hacer para que esto no se vuelva, o para atenuarlo, para que no vuelva a suceder. Y lo de las obras esas proyectadas, no ha habido un debate serio de ese tema, desde la clase política, de tomar medidas, de hacer un timing, de un programa, para que eso no vuelva a suceder. Y el rey estuvo muy acertado en decirlo en las palabras que le dedicó a las víctimas en el funeral de Estado ayer, ¿eh? Bueno, pues yo voy a intentar respirar un poco porque estas cosas me sacan un poco de quicio, ¿eh? Antes de nada, el Partido Popular ha perdido el relato desde el minuto 1. Si tuve la respuesta de Sánchez en su momento... No, para perderlo tienes que haberlo tenido en algún momento. Y no lo han tenido en ningún momento. Ha perdido porque es que lo ha dejado al otro. La respuesta de Sánchez, ¿cuál fue? El Pacto de Estado contra el Cambio Climático. Eso fue la respuesta de Pedro Sánchez y nadie hizo nada al respecto, nadie lo respondió. Tú que tienes una estupenda relación con las Fuerzas Armadas. El Partido Popular tendría que haber cogido al puñetero bombero francés, que llegó el primero y preguntó, pero bueno, ¿y la policía, y los militares y los bomberos? No, no han llegado. Eso lo tendrían que estar utilizando diariamente en el PP si de verdad quisieran defenderse. Lo cuenta todo, en 30 segundos. El bombero francés había llegado de Francia antes que los militares que están en Bétera, que les prohibieron salir del cuartel, que hubo 4 días en los que allí no llegaba nadie. ¿Y eso se lo dejan perder? Pues nada. Sí, por otro lado, esto es así, el Partido Popular tiene que mejorar muchísimas cosas. Por otro lado, no puede ser que el presidente Mazón, al cabo de un año, diga que hay que reflexionar profundamente, que tienes que reflexionar profundamente. A mí que Dios me perdone, pero tenía que haber dimitido hace mucho tiempo. Es que si estás en un encargo no es solo para lo bueno, tienes que ser responsabilidad. Yo no sé ni qué hizo ni dejó de hacer, pero yo lo siento, no puedes dejarlo esto encima de la mesa. Necesitas cierta responsabilidad, no puedes exigir responsabilidad, no das responsabilidad. Y ya por último, ahora que ya ha pasado un año y la niebla de guerra se está disipando, es que el Estado no funciona, no funciona. No funcionó aquí, no funcionó en los incendios, no funcionó en la pandemia, no funciona, es inoperativo. Sánchez actúa como si fuese el rey de la Commonwealth, parecemos reinos de taifas, nos damos las espaldas con dos provincias colindantes. El sistema no funciona, porque si el Estado no funciona en estos casos, ¿para qué los tenemos? ¿Para hablar de la ley trans? Es que no, o trans o cualquier otra, el Estado no funciona. Los partidos de la oposición, empezando por Vox, que parece que es un poco más contundente, y PP, no ponen encima de la mesa un programa de regeneración, que el Estado no ha funcionado, que nos ha pasado con el volcán, los incendios, la pandemia, es que tan seguido y cada vez que ha pasado algo no funciona. Y los pobres militares que se mordían los puños para salir. Y al final, ¿qué funcionó en la Dana? La sociedad civil, los chavales de los agricultores. La generación de cristal, haciendo colas interminables de kilómetros. Pero hombre, es que no funciona. Y no escucho a ningún político que diga, señores, es que esto ha de cambiar, el sistema ha colapsado. Bueno, a mí me molesta y me duele
que Mazón tenga dificultades y que esté reflexionando por el efecto hiena de la izquierda española, que no solo valenciana, sobre su persona. Estoy contigo en que la responsabilidad de Mazón es una gota en el océano de irresponsables que han hecho, ¡ay no! La huerta no se puede alterar con unas obras hidráulicas. Eso suena a Franco, ¡qué horror! Estoy en contra. Me parece que es injusto para con Mazón. Ahora bien, el Partido Popular lo dijo bien claro. Vamos a darle una oportunidad a Mazón para ver qué tal lleva esto de la reconstrucción. Y ese era el condicionante. Según cómo lleves la reconstrucción, te quedas o te vas. Bien, pues la reconstrucción la ha llevado mal. Y a las pruebas me remito. Todo no será culpa suya, obviamente. Todo no será culpa suya. Pero él eligió al general Gans Pampols, que ha hecho mutis por el foro. Porque no le han dejado hacer lo que a lo mejor le hubiera gustado hacer. No sé quién ni por qué. No es fácil, no es fácil, porque este país se ha complicado enormemente con el desarrollo de las autonomías y ahora todo es pelea sobre tienes unos bomberos, pero no los tienen dotados, pero vamos a ver, si te quieres defender, pueden haberlo hecho. No han llevado ninguno de estos asuntos que hemos enumerado, buena parte tú y alguno he añadido yo. El Partido Popular no ha hecho nada en los tribunales de justicia exigiendo responsabilidades de la EMED, de la Confederación, del Ministerio de Transición Ecológica, de la señora Rivera, que estaba, por cierto, en aquella época preparando su alocución para convertirse en vicepresidenta de la Comisión Europea. Ni pisó el territorio español. Es que se ha hecho mucha política de esta desgracia, desde el minuto cero. Algunos. Bueno, intencionada política, porque ¿cómo podemos comprender que una comunidad autónoma como la valenciana, que es importante, tenga medios exclusivos para abordar una tragedia de esta naturaleza? Si no los tiene, si necesita apoyo, tiene que estar el Estado con todos sus medios a favor de eso y arreglando eso en tiempo, con las ayudas, con todo lo que haga falta, con todo el Estado al servicio de eso. Y no, la comunidad autónoma no tendrá capacidad para hacer todo lo que hay que hacer allí. Tiene que estar el Estado ahí. El Estado ha dejado, porque como ha perdido la influencia política en la comunidad autónoma, pues entonces tiene que machacar, y lo ha conseguido, al político de turno, porque han hecho política desde el minuto cero de la desgracia. Porque eso tiene un rédito electoral que algún día cobrará el PSOE en la Comunidad Valenciana. Esa es la triste desgracia de todo esto. Esto hay que mirarlo. ¿Por qué hace Sánchez todo eso? Y me falta añadir una cosa. El gabinete de crisis en el búnker de Moncloa, porque Sánchez estaba en la India bailando el hula hoop con su señora. ¿Os acordáis de esas imágenes, no? Entonces se puso al frente la ministra de Defensa, no María Jesús Montero. Pero sí la señora de los presupuestos, los que no hace nunca. Y la ministra... ¿Y a quién llevaron? ¿A qué técnico de Dirección Civil, de Seguridad, Protección Civil? No, señor. Todos cargos del PSOE. Ahí no había ningún técnico. Hay una directora general de Seguridad que no estaba... Gente del PSOE. Y la ministra responsable, missing. Claro. Ni ha ido. En Bruselas. Porque estaba haciendo campaña para ser comisaria. Entonces ella missing estaba. La responsable más directa no se pronunció, no fue a visitar aquello y despreció el problema. Sí, sí. Ha sido así. Bueno, pero... Y no han sabido venderlo, mira, no han sabido argumentarlo. Una cosa es venderlo y otra cosa es presentarle una querella. Claro, bueno. Eso cambia. Las dos cosas. Eso cambia un poco, pero no. Bueno, pues eso fue así, ¿no? Pues allá cada uno con su suerte. Vamos con el vídeo de los pagos en metálico, que es interesante, en el que se demuestra que no solo es un despiporre lo de la contabilidad del PSOE, sino que además el pillo de Ábalos colaba tickets de terceros y a veces tickets de 2 comidas en diferentes sitios del mismo día. También, eso también. Ábalos presentaba en Ferraz facturas de personas ajenas al PSOE. Se colaban resguardos de comidas y gastos de personas que no pertenecían a su equipo. Los obtenía Koldo García en restaurantes en los que se reunía asiduamente la trama. Una especie de acuerdos con sus restaurantes de confianza para que le dieran todas las facturas desechadas por los clientes y así presentarlas como gastos en Ferraz. Un modus operandi que podría explicar por qué el PSOE oculta ahora esos recibos que Ábalos presentó al partido durante
durante los 3 años que ejerció de secretario de organización. Ya era conocido que Ábalos presentaba gastos duplicados, tan evidentes como que llegaba a comer 2 veces el mismo día en lugares distintos, uno en Valencia y otro en Madrid, algo que alertó a las secretarias de Ferraz. Aunque ante el alto tribunal, Celia Rodríguez contó que ella no revisaba la documentación que enviaba al Departamento de Administración y el propio gerente del partido, Mariano Moreno Pavón, confirmó que durante años no existía ningún control de gastos. De esta manera y según fuentes socialistas, Ábalos consiguió un sobresueldo que pactó con el gerente Mariano Moreno, con un acuerdo muy sencillo. Consistió en hacer la vista gorda con los gastos que presentaba Ábalos y de esta manera llegó a colar al PSOE un sueldo extra al año de entre 30.000 y 50.000 euros. El momento clave llegó tras un viaje a Canarias, cuando Koldo García pagó con billetes de 500 de origen dudoso. Y parte de esos gastos se presentaron en Ferraz. El gerente del PSOE alertó primero a Santos Cerdán y luego a Pedro Sánchez, aunque ahora el presidente asegure no recordarlo ante el Senado. ¿Fue Mariano Moreno el gerente de el exgerente de su partido a la Moncloa a alertarle de los gastos excesivos de Ábalos, sí o no? ¿Sí o no? Que yo recuerde, no, señoría. Pero esa alerta interna, que reveló posibles irregularidades financieras, desembocó en el cese fulminante del ministro. Don Manuel Pino. Pues mira, decir que desde el asunto de las mascarillas en aquella desgracia del COVID, empezó a manejar dinero negro y se veía dinero negro por todos lados, porque lo ha contado Aldama, que era la persona facilitador de las mascarillas. Ha dicho lo que llevaba a casa del ministro a la calle Balbina Valverde, frente al restaurante que hemos ido muchísimas veces allí, en la Oposición Democrática. Le daba dinero en sobres y lo llevaba a la sede. Y ahí ha habido siempre unas manifestaciones de que ha habido mucho manejo de dinero y Koldo y los vídeos, que no tiene dinero, que gasta mucho, que tienes que traerle, que José Luis no llega, que no sé cuánto. Hablando con Cerdán, que estaba también, si Koldo dejó la caja, la cogió luego Cerdán y era el proveedor de la pasta, y ahí ha habido dinero, por lo menos parece ser que ha habido mucho dinero, por lo que cuenta uno de los que era proveedores de ese dinero, que era el Dama, ¿no? Sí, yo es que lo veo todo tan cutre, tan chabajano, tan Roldán, ¿sabes? Es que es que siempre estamos vamos a ver, en un bucle. No. 50.000 euros cobrados como gastos anticipados por uno y que no existen, eso es una bicoca, porque no tiene ninguna trascendencia fiscal. Pero llega hasta ese punto, ¿vale? El restaurante, oye, niño, hazme aquí un recibito. Píllame recibos de las mesas de alrededor. Es que es muy cutre. Bueno, cutre ha sido todo. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Eso sí, tengo tiempo para expresar mi gratitud a mis invitados por sus opiniones, por su presencia en el programa y a ustedes por seguir viéndonos y apoyarnos tanto como me dicen por la calle que cada vez que me encuentro con alguno de ustedes. Muchas gracias. Eso sí, tengo premio para ustedes a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Pedro Sánchez ha cumplido con la comisión de investigación del Senado, ha dicho que él también cobró dinero en metálico, que nunca fueron más de 1.000 euros y siempre contra facturas, con lo cual se viene a cubrir las espaldas y afirma, eso sí, que la financiación de su partido es limpia y legal. Sánchez ha afirmado desconocer el significado de los términos chistorras, lechugas o soles que utilizaban tan frecuentemente Koldo García y el exministro Ábalos. Nunca, dice Sánchez, han existido sobresueldos y ahí utiliza el famoso estilete de Pedro Sánchez, a diferencia, dice, del Partido Popular. El resto de su comparecencia, pues un rosario de no me constas, no me acuerdo y eso es impropio que me lo pregunten. Sánchez ha eludido contestar a lo Mollar con evasivas y con ataques al Partido Popular y a esa comisión de investigación en el Senado que ha llegado a tachar de circo. Lo que extraemos de esas palabras de Pedro Sánchez es que tiene un gran interés por proteger y por no molestar al exministro José Luis Ábalos. Sobre su salida del Ejecutivo en 2021 mantiene lo dicho hasta ahora, que lo hizo para relanzar al Ejecutivo después de la pandemia y que después lo repescó por su sólida trayectoria política. Eso sí, Pedro Sánchez rechaza someterse a un careo con él y con Víctor de Aldama.
Sánchez llevaba el discurso más que preparado. El Partido Socialista tiene una financiación absolutamente legal, absolutamente regular. Independientemente de la pregunta. Sí, pero es que la pregunta no es cómo es la financiación del Partido Socialista y si es legal o no. El presidente del Gobierno, fiel a sus habituales tretas, ha intentado esquivar ante el Senado explicar cuál fue su papel en la trama de corrupción del PSOE, pero ha terminado admitiendo que cobró dinero en efectivo del partido. Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que es lo que se ha dicho por parte de otros responsables, como secretario general del Partido Socialista. Y niega que las cantidades sean superiores a 1.000 euros, a pesar de las fotografías que aportó la UCO con sobres del PSOE con cantidades superiores. ¿Usted ha podido cobrar más de 1.000 euros en un sobre? En absoluto. Nunca. Y defiende el uso del efectivo en el partido. El uso de metálico es perfectamente legal y también común en nuestro país. Niega que existieran los sobresueldos en el PSOE. Además, desconoce el lenguaje de Ábalos y Koldo García. No sabe qué son las chistorras. ¿Qué cree usted que eran las chistorras? Pues mire, yo le diré una cosa. No sé exactamente a qué se refiere. Desde luego nosotros no utilizamos esos términos en clave. Sobre Ábalos. Efectivamente, fue una persona de mi máxima confianza política. Sánchez ha alabado su valía y formación, aunque desconocía sus gustos. Políticamente es una persona sólida, pues nada tenían que ver con sus circunstancias, sus hábitos y su cotidianidad, que yo desde luego desconocía. No explica qué motivos le llevaron a cesar a Ábalos de su cargo, pero defiende su salida en 2021 del Ejecutivo por la necesidad, dice, de dar un impulso al Gobierno tras la pandemia. Estábamos saliendo de la pandemia, entrando en la desescalada y el Gobierno necesitaba un impulso. Sobre si era conocedor o no de que se pagaron prostitutas con dinero público, Sánchez echa balones fuera, alegando que lo tendrá que determinar la justicia y que su Gobierno es feminista. Tendrán que dirimirlo la justicia. Este es un gobierno absolutamente comprometido con el feminismo. El Partido Popular se ha reservado un anuncio final y reta a Sánchez a someterse a un careo con Ábalos y Aldama. Hoy hubiera sido un buen día para corregir algunas posiciones demasiado expuestas al terreno judicial, pero Sánchez no ha querido hacerlo. Cree, dice, en la inocencia de su mujer y de su hermano. Dice que su mujer no participó en nada en el rescate de Air Europa. De su suegro, al preguntarle si aportó dinero a su campaña o al Partido Socialista, dice que no lo sabe, que no lo recuerda, da igual. El suegro, el de las saunas gays y los prostíbulos, claro. Y cuando le preguntan por el hermano, si sabe que se ha ido a vivir a Elvas, Portugal, dice que tampoco lo sabe. Que, bueno, pues al final es un cúmulo de cosas que no sabe y un fallo de memoria, porque tiene una memoria selectiva Pedro Sánchez. Se acuerda de cosas del año 20, pero no se acuerda de cosas sucedidas después, ¿no? Un poco extraño todo. Había expectación en el Senado. Era la cita de Pedro Sánchez ante la comisión de investigación y el presidente llegó dispuesto a dar espectáculo. Pero no solo con sus palabras. Sánchez ha aprovechado el momento para estrenar nuevo look. Ha aparecido con unas gafas negras muy modernas. No sabemos si para aparentar seriedad o para dar más show a lo que él considera un circo. Esta comisión, si lo podemos llamar así, para mí es más un circo, pero bueno. Sánchez incluso se ha cachondeado de las preguntas de los senadores. Preguntado por las personas que le acompañaron en el famoso Peugeot, dice el presidente que dependía del día. Me está preguntando usted que cuántos iban en el Peugeot. Sí. ¿De verdad, señoría? Pues, señoría, depende del día. Sobre su hermano David Azagra, Sánchez se ha negado a aclarar si vivía o no en Portugal. ¿Vivía su hermano en Elvas? ¿Puedo responder, señoría, sí, a todas estas preguntas? Estamos deseando saber si vivía su hermano en Elvas. ¿Vivía? ¿Residía su hermano en Elvas? ¿Puedo responder, señoría? Sobre los contratos de mascarilla. No, si vivía su hermano en Elvas. Y como no, el caso Begoña Gómez también tenía que estar sobre la mesa. Como era de esperar, Sánchez defendió a su mujer y ha denunciado lo que para él es una persecución política y mediática contra ella. Por supuesto que mi mujer nada tuvo que ver con el rescate de Europa. Defiendo, por supuesto, que la inocencia. No, si le estoy preguntando otra cosa. Si sabía... De mi hermano. Tampoco ha podido negar que su suegro, Sabiniano Gómez, propietario de varias saunas gays, haya sido donante del PSOE. Desmiente usted tajantemente
que San Bernardo 36, las saunas de su suegro, financiaran su campaña de las primarias o hayan financiado alguna vez al PSOE? ¿Sí o no? Yo he sido claro en esta cuestión. El que, en fin, mi suegro, que paz descanse, pudiera o no donar como particular, eso ya no tengo información sobre ello, señoría. Poco esperábamos de la comparecencia de Sánchez en el Senado y poco ha dado de sí. Sí, acaso que él también cobró en efectivo del partido, dice que nunca importes superiores a 1.000 euros. Ya veremos, porque lo importante aquí son las fechas. ¿Cobró ese dinero siendo presidente del Gobierno? Eso abre una interesante perspectiva. Además de evidenciar una creciente presbicia y gafas de diseño al canto, el presidente del Gobierno se ha ceñido a las bromas, al chascarrillo y al insulto institucional. Un presidente del Gobierno no puede llamar a una comisión del Senado comisión de difamación o circo, que aún es peor. No, eso no es tolerable. Lo demás ha sido pues echar en el guiso, muchos no me consta, muchos no me acuerdo, muchos mire usted, ¿cómo voy a saber yo? Y el chascarrillo para salir de las situaciones más complicadas. Bueno, él no ha querido entrar a lo que podríamos llamar encabronar a Ábalos o encabronar a Santos Cerdán. Por ejemplo, nada ha salido en la comparecencia sobre la vida licenciosa de Ábalos, y si eso tuvo que ver con los verdaderos motivos por el que lo cesó primero como ministro y por qué lo pusieron 2 años después al frente del PSOE en Valencia. Eso dice que no lo hizo él, que lo hizo el partido, como si alguien fuera a creerle ahora. En fin, Sánchez buscaba cubrirse las espaldas. Que Sánchez diga que la financiación de su partido es limpia y legal es mantener el guión, cuando se estudian pagos en efectivo que no han identificado a quienes los recibían, que los iba a recoger la esposa de Koldo, que Koldo no tenía ninguna autoridad en el partido, pero era el que lo repartía, todo lo de la secretaría lo repartía Koldo, que no tenía ni despacho. En fin, todo esto huele terriblemente a un evidente delito de blanqueo, y ya de ir a los tribunales, pero además es que aparecen evidencias en el Supremo de que el PSOE se pudo alimentar durante años de fondos opacos que carecen de justificación legal posible, como por ejemplo los réditos de haber amañado pues, concursos de obra pública, que eso es un tema que está estudiándose, asuntos de enorme gravedad en los que Sánchez no ha querido comprometerse en nada. Lo demás, morralla. No recuerda si su suegro acabó por financiar sus campañas en el PSOE o al propio PSOE después, no sabe dónde vive su hermano, incluso dice que no sabía si Delcy Rodríguez, la chavista, tenía o no prohibido pisar suelo de la Unión Europea. Bueno, y Sánchez tampoco ha despejado hoy dudas sobre esos pagos en efectivo al equipo de Koldo García, cuyo descontrol se extendía también al resto de la ejecutiva. Así lo corroboraron ayer en sede judicial el exgerente Mariano Moreno y una de las trabajadoras que se encargaba de esas liquidaciones. Según The Objective, parte de ese dinero eran sobresueldos que Koldo García justificaba con tickets de personas ajenas al partido. El instructor Leopoldo Puente podría estar planteando ya abrir otra causa por blanqueo de capitales. Ábalos presentaba en Ferraz facturas de personas ajenas al PSOE. Se colaban resguardos de comidas y gastos de personas que no pertenecían a su equipo. Los obtenía Koldo García en restaurantes en los que se reunía asiduamente la trama. Una especie de acuerdos con sus restaurantes de confianza para que le dieran todas las facturas desechadas por los clientes y así presentarlas como gastos en Ferraz. Un modus operandi que podría explicar por qué el PSOE oculta ahora esos recibos que Ábalos presentó al partido durante los 3 años que ejerció de secretario de organización. Ya era conocido que Ábalos presentaba gastos duplicados, tan evidentes como que llegaba a comer 2 veces el mismo día en lugares distintos, uno en Valencia y otro en Madrid, algo que alertó a las secretarias de Ferraz. Aunque ante el alto tribunal, Celia Rodríguez contó que ella no revisaba la documentación que enviaba al Departamento de Administración y el propio gerente del partido, Mariano Moreno Pavón, confirmó que durante años no existía ningún control de gastos. De esta manera y según fuentes socialistas, Ábalos consiguió un sobresueldo que pactó con el gerente Mariano Moreno, con un acuerdo muy sencillo.
Consistió en hacer la vista gorda con los gastos que presentaba Ábalos. Y de esta manera llegó a colar al PSOE un sueldo extra al año de entre 30.000 y 50.000 euros. El momento clave llegó tras un viaje a Canarias, cuando Koldo García pagó con billetes de 500 de origen dudoso. Y parte de esos gastos se presentaron en Ferraz. El gerente del PSOE alertó primero a Santos Cerdán y luego a Pedro Sánchez, aunque ahora el presidente asegure no recordarlo ante el Senado. ¿Fue Mariano Moreno, el exgerente de su partido, a la Moncloa a alertarle de los gastos excesivos de Ábalos, sí o no? ¿Sí o no? Que yo recuerde, no, señoría. Pero esa alerta interna, que reveló posibles irregularidades financieras, desembocó en el cese fulminante del ministro. Recordarán que la fontanera espía del PSOE, Leire Díaz, siempre que se entrevista con alguien y la graban, empieza por decir que el de arriba lo sabe todo, me ha autorizado para venir, para negociar contigo, lo que sea, ¿no? Bueno, pues hoy le han preguntado a Sánchez en el Senado y él niega la colaboración de Leire Díaz con la dirección del PSOE. Ha dicho literalmente 2 veces, que me conste a mí, desde luego que no, desde luego que no. Eso deja una puerta medio cerrada o medio abierta, según quieran, que me conste a mí, pero a lo mejor el que lo sabía era Santos Cerdán. ¿Ha trabajado la señora Leire Díaz o realizó algún tipo de encargo para el Partido Socialista? Mire, señoría, que me conste a mí, desde luego que no. Que me conste a mí, desde luego que no. Y además Rubén Villalba, el guardia civil del caso Koldo, teme ahora por su vida. El agente está citado a declarar el próximo miércoles por el caso Fontanera y le ha pedido al juez medidas de protección. Quiere evitar ser fotografiado a su entrada y salida del juzgado y le pide al magistrado que no se grabe su imagen durante la declaración. Alega para ello su pasado en la lucha contra el crimen organizado. Villalba está imputado por su relación con Koldo García y con Víctor de Aldama. Además, Leire Díaz recurrió a él para buscar información sensible de altos cargos de la UCO a cambio de un ascenso en la Benemérita. Bueno, ya hemos conocido el resultado de esa consulta de Junts a sus bases sobre la continuidad o no de su acuerdo con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista. Como era de esperar, ha ganado el sí con casi un 87% de los apoyos en una votación en la que ha participado apenas un 60% de la militancia. La ruptura implica, según la dirección del partido, el fin de las reuniones con mediador salvadoreño, así como la posibilidad de apoyar medidas socialistas en el Congreso. De esto, el propio Puigdemont ha dejado aparte propuestas puntuales que dice puedan favorecer ocasionalmente a Cataluña. Bueno, y lo de Sánchez de nuevo no es predicar con el ejemplo. Según ha adelantado Libertad Digital y han corroborado varios medios, su hija menor estudia en una universidad privada de Pozuelo de Alarcón que cuesta casi 13.000 euros al año. La joven comenzó este curso, sus estudios de AD y Marketing en inglés, en un centro fundado, por cierto, por una orden religiosa católica. Sánchez ha llegado a referirse a universidades como esta como chiringuitos, literalmente. Su cruzada contra la privada cristalizó en la ley de universidades aprobadas hace unas semanas con el rechazo, entre otras instituciones, del Consejo de Estado. La norma impone requisitos como llegar a un número de alumnos o destinar un 5% a investigación como un pretexto para tratar de frenar y de asfixiar esa proliferación de campus privados. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunciaba hoy que abre una reflexión profunda en los próximos días después de que fuera insultado y, denostado por los funerales, por los familiares de los difuntos en los funerales de Estado que tuvieron lugar ayer en el Palacio de las Artes y de las Ciencias. Dice Mazón que él se hace cargo de lo sucedido el día de ayer, que no deja de pensar en ello y que sé lo que significan esos días. Su futuro está ahora pues en el aire. Yo me hago cargo del día de ayer y no dejo, créanme, no les quepa ninguna duda que no dejo de pensar y no dejo de reflexionar, que en los próximos días podamos hacer una reflexión algo más profunda sobre lo que significa, sobre lo que ha significado el día de ayer, estos días, etc.
Y en la página internacional, después de la tormenta, llega la calma. Donald Trump y Xi Jinping han firmado en Corea del Sur una tregua a su guerra comercial con acuerdos bilaterales. Trump ha asegurado que China accede a retrasar un año sus restricciones a la exportación de tierras raras, uno de los principales puntos de conflicto, y a cambio Washington reducirá de forma inmediata del 20 al 10% los aranceles por el fentanilo. El acuerdo comercial lo tenemos prácticamente ahí. Lo tenemos. También hemos llegado a un acuerdo de un año con respecto al suministro de tierras raras por parte de China. Será un acuerdo que se revise año a año. Como sabéis, he puesto un 20% de aranceles a China por todo el fentanilo que llega a nuestra tierra. Y esos son aranceles muy altos. Pero, según lo que me han contado hoy, lo he reducido al 10%. Creo que va a trabajar muy duro para evitar esto. Y Donald Trump también ha anunciado en las últimas horas que después de 33 años Estados Unidos retomará las pruebas de armas nucleares. Lo hace después de que Rusia le haya llevado la delantera en este asunto. Tiene que ver con el resto de países. Parece que todos están haciendo pruebas nucleares. Nosotros tenemos más armas nucleares que cualquiera. No hacemos pruebas, las hemos detenido durante muchos años. Pero como el resto está haciendo pruebas, es apropiado que lo hagamos. Hay que hablar del miedo que han pasado en Polonia. Han tenido que cerrar dos aeropuertos, el de Radom y el de Lublin, porque los rusos están atacando la zona de Ucrania que toca a la frontera polaca. Están atacando concretamente zonas energéticas de Ucrania. Ahí ven las imágenes de los bombardeos con drones y los misiles lanzados sobre ese lugar. Han tenido que parar la circulación de los aviones civiles para despegar la aviación militar polaca y de otros países que están contribuyendo a garantizar el espacio aéreo de Polonia, desde luego. Pero el miedo, como antes pasó en Lituania o antes en otros países, sobre los medios que utiliza Rusia en la guerra contra Ucrania, está patente en el suelo polaco. Bueno, y en sociedad les tenemos que contar que en Sevilla sufren la mayor tromba de agua de la historia desde que hay registros, por lo menos. Hay un considerable caos en los barrios y en las calles de la capital andaluza, porque ayer miércoles, según datos de Emasesa confirmados por fuentes municipales, se registraron más de 115 litros por metro cuadrado en determinados momentos de la jornada y hasta 25 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, que es mucho llover. Bueno, buenas noticias con la leucemia infantil, ¿eh? Así es, una terapia creada en España ha salvado la vida de 8 niños que tenían un tipo de leucemia muy específica, el cáncer infantil más común. Ha sido en el Hospital La Paz de Madrid. Los menores que habían tenido varias recaídas de leucemia hoy pueden volver al colegio, hacer deporte y tener una vida normal. Todo gracias a una revolucionaria terapia que consiste en extraerles células, transformarlas en un laboratorio para que luchen contra las células cancerosas y volver a introducirlas en el cuerpo para que maten a ese tumor. Desde aquí, nuestra enhorabuena a todo el equipo. Desde luego que sí. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, muy especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y se quedan con Sandro Meco como cada noche. Nosotros volvemos mañana. Que descansen.